Zacarías, el padre de Juan el Bautista, lleno del Espíritu Santo, profetizó: Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versos 67 al 79. El Benedictus, cántico entonado por el padre de Juan el Bautista, Zacarías, cuando el nacimiento de su hijo cambió totalmente su vida. Notas amables a la palabra de Dios, viernes 24 de diciembre, año 2021. El Benedictus. Nos corresponde centrar la atención en un cántico profético que aparece allí en la Santa Biblia y es denominado el Benedictus. Y es un cántico entonado por el padre de Juan el Bautista. Se le llama también el cántico de Zacarías y es un cántico que expresa a través de la gracia del Espíritu Santo el momento en que Zacarías puede alabar y bendecir el nombre de Dios y aceptar que se había equivocado y que quedó por un momento mudo ante el castigo por su falta de fe. Y así está presentado en la Santa Biblia este cántico. De hecho, la Sagrada Escritura contiene 3 cánticos, que es el Benedictus, este que estamos hablando hoy, que es el Magnífica del cántico de la Santísima Virgen María, y el cántico propiamente de Simeón. 3 cánticos que en su parte esencial alaban y glorifican, destacan la grandeza de Dios, también hacen ver la equivocación del ser humano cuando en un primer momento no acepta la ayuda de Dios o no cree que las cosas se pueden realizar. Así le pasó a Zacarías. Para él era imposible que eso pudiera ser verdad, que su esposa le regalara un hijo, una mujer entrada en años, estéril, y que las cosas fueran a cambiar de un momento para otro en su historia. Ahí está expresado en ese cántico y lo explica muy bien el Papa San Juan Pablo II en una catequesis un 1 de octubre del año 2003, y habla de 3 partes de ese cántico para uno pensar y reflexionar. Lo primero es la alianza de David, la segunda la alianza de Abraham y la tercera el Bautista, que propone la alianza con Cristo. Es decir, toda la oración de ese cántico de Zacarías tiene como la tendencia hacia la meta que indican David y Abraham con su presencia en la historia de la salvación. Entonces el cántico tiene su razón de ser, tiene su profundidad y tiene su proyección en la misma historia. E incluso el culmen se sintetiza con una frase: nos visitará el sol que nace de lo alto. Y así va dando como culmen el mismo cántico: nos visitará el sol que nace de lo alto, y va dando así para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, y para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. El profeta Isaías nos recuerda que cuando él habla del Emmanuel, del Dios con nosotros, que el pueblo andaba en tinieblas y vio una luz grande, algo sucede así también con el espacio que vive Zacarías. Los que vivían en tierras de sombras, una luz les brilla según el profeta, porque se refiere al Emmanuel,
y lo representa también allí en esa literatura del siglo VII antes de Cristo como el brote del tronco de Jesé, es decir, de la dinastía de David, un vástago envuelto por el Espíritu de Dios. Entonces, si miramos el cántico desde el punto de vista de la teología de los profetas, nos ponen a pensar en esa realidad misma del Emmanuel, del Mesías, de las preguntas de algunos judíos, ¿ese es o no es? ¿O de dónde tiene que venir? ¿Dónde debería nacer? La cantidad de interrogantes y la cantidad de propuestas y los momentos en que algunas personas dudaron de que ese fuera porque esperaban a alguien diferente y no una persona humilde, llena de Dios, una persona con el poder del amor, de la caridad y de la misericordia. Con Cristo entonces aparece esa nueva dimensión que dice el cántico de Zacarías, la luz que ilumina a toda persona. Es decir, en él estaba la vida, diría el apóstol y evangelista San Juan, y la vida era la luz de los hombres, es la luz que ilumina a toda la persona. Luego, la humanidad que vive en tinieblas y en sombra de muerte es iluminada por un resplandor especialísimo que se llama la luz, la gracia de Dios, los sacramentos, el planteamiento de una iglesia que Él propone para que viva en comunidad. Razón tenía el venerable británico Beda, el venerable entre los siglos VII y VIII, y en una homilía hablando de Juan el Bautista y tomando el cántico de Zacarías, Beda el venerable decía: nos ha visitado Dios como un médico que visita a los enfermos para sanar una enfermedad muy terrible que tienen cantidad de personas, que es la enfermedad de la soberbia, y que nos ha ofrecido el nuevo ejemplo de su humildad. Éramos siervos del pecado y del antiguo enemigo, dice Beda el venerable, y Cristo, es decir, nos ha librado de esa enfermedad, de la larga ceguera del pecado y de la ignorancia. ¿Cuál es la enfermedad más hostigante? Pues se llama la soberbia. La soberbia del ser humano muchas veces no le permite encontrarse con la gracia y con el poder de Dios, o de sentir la mano de Dios, o de creerle a Dios, o de entrar en el mundo de Dios. Así le pasaría también, en no un caso de soberbia, pero sí un caso de incredulidad, a Zacarías, cuando no permitió entender las cosas de Dios y estuvo castigado por un rato por su falta de fe hacia lo que iba a suceder en el momento. Qué bueno que hemos aprendido ese cántico de la Santa Biblia que se llama el Benedictus, y aprendemos a pedirle a Dios la gracia de no caer en esa enfermedad terrible de la soberbia humana. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,